Hoy es domingo y toca hablar de economía, toca hacerlo con el redactor jefe de esta sección, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Iba a decir como cada domingo, pero es verdad que entre las elecciones, las encuestas previas que hemos dado aquí en Voz Populi, que han acertado, por cierto, bastante, la verdad que llevamos unas cuantas semanas sin verte. Bueno, todo está muy contaminado, entre comillas, por la política, así que nos han dejado descansar un poquito, entre comillas. Y nosotros vamos a hablar también de ese adelanto electoral, como no podría ser de otra manera. Es verdad que un adelanto electoral que ha pillado desprevenido pues prácticamente a todo el mundo, incluso a los propios miembros del Partido Socialista y a los ministerios que están todos en alerta, viendo que en breve tienen que dejar ahí las carteras y los papeles, pero tú este domingo estás haciendo un análisis del que también estamos muy pendientes sobre pues esos altos cargos puestos por el ejecutivo de Pedro Sánchez en las grandes empresas y que también están viendo que lo mismo les queda muy poquito, iba a decir en el chiringuito, pero igual es un poco fuerte decirlo así. Sí, evidentemente nadie no lo veía venir, y empezando por esos propios presidentes de grandes empresas que fueron designados a dedo en 2018 cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones. Hablamos de dos tipos de empresas. Por un lado están las empresas puramente públicas, como pueden ser Correos o pueden ser Paradores, y por otro lado las empresas privadas que tienen una participación estatal a través de la SEPI, como pues ejemplos tan conocidos como Indra o AENA, que cotizan en el IBEX. Todos sus presidentes fueron nombrados a dedo en su día, y la mayor parte de ellos, yo diría, la inmensa mayoría de ellos contaban, pues muchos de ellos contaban con al menos tener una legislatura más en el cargo, la próxima, en el caso si Sánchez hubiera conseguido ganar, o al menos poder aguantar lo que queda del año. Lo que ninguno de ellos esperaba era que sus mandatos que iban a correr el riesgo de quedarse sin trabajo a partir de julio. Eso sucederá en el caso de que se produzca el vuelco electoral, de que Pedro Sánchez pierda y gane Feijóo. En ese caso lo que vamos a ver es un auténtico baile de sillas en los consejos de administración de esas empresas, ya que lo que se va a producir es una concatenación de ceses, y en este caso pues el PP acabará designando, iba a decir designando a sus propios hombres y mujeres para que lideren ese tipo de empresas públicas. Oye, Juan, ahora te pregunto por lo que podría pasar si gobierna el PP, pero siguiendo con los altos cargos de ahora, hay que decir que hay nombres además bastante conocidos y con salarios cuantiosos que tú nombras en tu artículo. Pedro Saura, Beatriz Corredor, que vemos ahí, la exministra que vemos detrás de ti. Efectivamente, son puestos, hablamos de empresas que son cotizadas, que están en el IBEX, entre las 35 mayores empresas de este país, y el caso quizá más significativo y paradigmático es el de Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda en su día y que tiene un sueldo que supera el $500.000 de euros. El puesto de Corredor, su sillón, pues probablemente sea ocupado por un hombre o una mujer designado por el PP. De hecho, yo creo que en este caso el posible vuelco electoral, pues quizá debería invitar a hacer una reflexión, en este caso al PP, ¿no? Si vuelve a gobernar, y qué tipo de perfil debe reunir la persona que ocupa un sillón de este puesto con ese nivel de responsabilidad y un sueldo de ese tipo. Hay casos, como el de Beatriz Corredor, que tiene una buena formación académica, que tiene mucha experiencia profesional, que ha sido ministra, pero luego hay otros casos que chirrían mucho. El caso más evidente, yo diría que es el caso del presidente de Correos, ¿no? Que fue, su único mérito para llegar a presidir la empresa con la mayor plantilla pública de España, que es Correos, que tiene 55.000 personas en nómina. Su mayor acierto, o la única gran logro de su currículum es haber sido fontanero, entre comillas, de Pedro Sánchez. Fue asesor, una de las personas fuertes de su comité federal, cuando Sánchez recuperó el control del partido. Hemos hablado de los cargos, en este caso, puestos por parte del Partido Socialista, pero lo cierto es que también podemos hacer una especie de quiniela de lo que podría pasar en caso de gobernar el Partido Popular, porque al final esto va así. Quien gobierna nombra también las personas de su confianza para dirigir algunas de esas grandes empresas públicas o con participación pública, como decías, en nuestro país. Evidentemente, las quinielas, hay nombres que empiezan a sonar, y esas quinielas se van a precipitar ante el adelanto electoral, ¿no? Y ya hay nombres que empiezan a salir a la palestra. Algunos, porque los propios interesados en que cuenten con ellos, pues empiezan a mover para intentar salir en la foto. Hay nombres que suenan con bastante fuerza, tanto para cargos de ministros como para posibles presidentes de empresas públicas, y uno de los que suena con más fuerza para presidir en este caso, o para sustituir a Beatriz Corredor, es el de Álvaro Nadal, que ya fue ministro en su día con Mariano Rajoy, que tiene mucha experiencia en la materia energética, ya que fue ministro de Energía en su día,
Consejería, y como digo, su nombre pues suena con bastante fuerza para ocupar un cargo de este tipo. Si no es ministro, probablemente pueda acceder a una empresa de la talla de Red Eléctrica. Bueno, Juan, vamos a hablar también ahora de los últimos datos económicos que tenemos y de lo que podría ser o haber sido en los próximos meses en caso de tener elecciones a finales de año. Primero vamos con los últimos datos, los datos de empleo del mes de mayo, que han sido, pues lo cierto es que muy positivos, con más de 200.000 nuevos cotizantes, con por primera vez 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. Veíamos también una inflación que disminuye también en el último mes, que está ligeramente por encima del 3%. La verdad es que en este caso, ese contexto, digamos que, no sé si decir, ayuda un poquito más con esas cifras al gobierno ahora saliente. Sí, efectivamente ayuda. Hay una serie de datos que efectivamente van a favorecer a Sánchez. De esta forma ha sido fortuito, porque todos contamos con que las elecciones fueran a final de año. Si las elecciones se hubieran celebrado, ¿no?, cuando estaba previsto, en noviembre, diciembre, es cierto que había una serie de indicadores que iban a remitir, que iban a empeorar. Uno de ellos probablemente hubiera sido el del mercado laboral, ¿no?, que después del verano pues siempre la tendencia es hacia el enfriamiento en la creación de empleo y la subida del paro, y otro perfectamente podía ser pues la traslación de la subida de los tipos a las hipotecas, ¿no?, que no se ha producido ni mucho menos con toda su intensidad, y que va a llevar a muchas familias a estar apretadas de cara a final de año, ¿no?, en la segunda parte del año. Es cierto que hay una serie de indicadores que van a favorecer en este caso al gobierno, que tienen fácil venta. En el caso de la vicepresidenta de Económica, Nadia Calviño, ella misma se está encargando de pregonarlos. Uno, lo has comentado tú, es el del empleo; otro, efectivamente, es el de la inflación, que está empezando a remitir; y luego hay otros indicadores económicos, como son el dinamismo de la economía, que sigue muy fuerte, tanto en el caso del sector servicios, gracias a la hostelería, como en el caso de las exportaciones, que siguen tirando con muchísima fuerza y permiten al gobierno, pues quitarse ese San Benito de ser el último país de la eurozona que seguía hasta ahora sin recuperar el nivel previo a la pandemia en el caso del PIB. Y la gran pregunta es qué va a pasar en los próximos meses y en qué situación estaría, pues digamos, el PSOE en caso de haber afrontado esas elecciones a finales de año como era lo previsto. Si habría estado mejor o peor desde el punto de vista económico a estas alturas. Es verdad que el debate ahora mismo está empezando de forma muy áspera en esta precampaña, pero evidentemente los datos económicos siempre están ahí, siempre forman parte del argumentario, y en este caso no sé si el adelanto favorece o no al Partido Socialista. Probablemente le favorece por algunos de los indicadores que hemos comentado, y luego empezando por el gobierno, sobre todo el tema que más le preocupaba era el del empleo. Lo hemos comentado en este plató en alguna ocasión, pues la posibilidad de que hubiera descontento social por culpa de la subida del paro, y eso es algo que no va a ocurrir, y a la vista están los datos que hemos conocido esta misma semana. Tú lo has comentado, hay un dato muy potente y muy bueno, que es el de la afiliación, que sigue, la afiliación media sigue por encima de los 20 millones de trabajadores, ese dato sigue afianzado, y el paro, que a su vez que ha cerrado en 2,7 millones, se sigue alejando de esa barrera tan peligrosa de los 3 millones de personas, que hubiera permitido en este caso a Feijóo usarlo como arma arrojadiza. Entonces, en este caso, en principio, si es de forma fortuita, como te decía, sí que puede favorecer al PSOE. En cualquier caso, yo creo que dado que la economía, los parámetros de la economía han cambiado, y que no se ha producido esa tragedia económica que el PP pregonaba, pronosticaba a finales del año pasado, es decir, que la economía no va tan mal como se esperaba, yo creo, da la sensación de que los españoles van a votar menos con el bolsillo y más con la cabeza, más con el corazón, es decir, que los criterios que se van a aplicar a la hora de ir a votar van a ser mucho más ideológicos que económicos. Y además en lo económico también el verano en principio se presenta bastante bueno, a pesar de que más de uno va a tener que anular algunos días de vacaciones en torno al 23 de julio. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y ya lo saben, si quieren leer el análisis y la información de nuestro compañero y todo lo que publicamos en nuestro periódico, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.